Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro expositor. Para dar inicio a la conferencia, Políticas Nacionales BIM, Desafío y Oportunidad, les quiero presentar a Guido Rodríguez. Él es jefe de la Oficina de la Infraestructura Penitenciaria del INPE, gerente de Human Habitat Perú y consultor de entidades públicas y privadas para la implementación BIM. Bienvenido, Guido. Adelante. Gracias, Pablo, muy amable. Muchas gracias a la UPC por la invitación. Bien, ya después de la presentación que me hizo Pablo, quiero comentar nada más que he estado vinculado al desarrollo de la normativa BIM en el país y una serie de iniciativas, ¿no?, que se están generando en este momento para estandarizar la implementación de BIM en el país. Bien, vamos a tocar brevemente tres campos importantes. Uno es el primero, vamos a ver algo de la introducción al cambio. ¿Qué entendemos por cambio en este momento? Y lo que estamos llamando el pasado actual, porque actualmente estamos viviendo ya en el pasado bajo esta visión, y los retos y oportunidades que se presentan ahora justamente con los cambios que están apareciendo. Bien, entendamos la diferencia entre un cambio, como lo conocemos, o un cambio tecnológico respecto a un cambio disruptivo. Las innovaciones disruptivas ¿no?, generan cambios profundos en las empresas, en los sectores, en las industrias, ¿no? Hacen incluso que muchas empresas desaparezcan y nuevos productos y servicios aparezcan. Este es uno de los casos más conocidos, ¿no? El caso de Kodak. Kodak fue una empresa fundada en 1888, una de las primeras que trabajaron acerca de la fotografía. A finales del siglo XX tenía cerca de 140.000 empleados alrededor del mundo, debido a que la empresa esta producía rollos fotográficos y papel de impresión fotográfica. Controlaba la producción de plata y de ganado en el mundo. Llegó a ese nivel, porque los rollos fotográficos se hacen con nitrato de plata y una gelatina que se obtiene de las patas de la res. Entonces, realmente una empresa inmensa. Las personas que tienen más o menos mi edad se acordarán mucho de la fotografía y del monopolio que ejercía esta firma mundial. Incluso en 1975 llegan a desarrollar la primera cámara digital. La lanzan al mercado en los 90. Y se pusieron a evaluar el costo del cambio, lo que esto iba a significar. Tendrían que cambiar profundamente todas las fábricas a nivel mundial con un costo altísimo. Pero quizás no llegaron a evaluar correctamente el costo de no hacerlo. El costo de no cambiar puede ser mucho más superior al costo de cambiar. Bueno, básicamente aparecieron los microchips. Kodak se dedicaba a la impresión fotográfica y el mundo ya no necesitaba imprimir. Este microchip es el que
tiró abajo la empresa, ¿no? Quebró en el 2002. Entonces, estamos atravesando un cambio en donde se decía a finales del siglo XX que las empresas que no se adaptan al cambio perecen. Pero ahora se sabe, ¿no? En el siglo XXI, que las empresas que no se adaptan al cambio lo suficientemente rápido perecen. O sea, no es suficiente adaptarse. Del que no se adapta definitivamente perece. Hay que adaptarse rápidamente. Entonces, veamos algunos ejemplos de los cambios disruptivos, ¿no? Un cambio disruptivo genera un cambio profundo de procesos. Por ejemplo, como vemos en la parte superior izquierda, podemos ver que cuando se cambió, ¿no?, la diligencia, cuando apareció el ferrocarril, obviamente aparecieron industrias referidas al ferrocarril, ¿no? Agua, en ese momento carbón, la madera con la cual se hacían los durmientes, y empezó de la noche a la mañana ya nadie necesitaba herrajes para los caballos. Cuando apareció igualmente el telégrafo, ¿no es cierto?, la rapidez en la cual nosotros teníamos noticias era instantánea con respecto a los días que podía tardar llevar las noticias a caballo. Eso implicaba días de diferencia, ¿no?, por más rápido que corre el jinete. Igualmente, tenemos cuando apareció el papel carbón, ¿no? Teníamos el papel carbón, apareció la fotocopiadora, y nadie entendía para qué era la fotocopiadora. Decía, nosotros tenemos papel carbón, hay toda una historia referida a la fotocopiadora, que al principio nadie le prestaba importancia. Decía, ¿para qué necesito una fotocopiadora si yo tengo papel carbón y no necesito tantas copias? Bueno, en este momento sabemos que no hay ninguna empresa en el mundo que no utilice fotocopiadoras, ¿no? Y ahora que estamos entrando a la era digital, ya no va a ser necesario de repente fotocopiar, sino más bien escanear. Entonces aparecen más aparatos de escaneo que las fotocopiadoras, ¿no? Pero aún así se necesita. Cuando aparece Internet, la cosa cambia por completo, ¿no? Los sistemas de comunicación, el WhatsApp, aparecen librerías como Amazon, que físicamente no tienen librerías, pero son las más grandes del mundo. Uber, una empresa de taxis, una de las más grandes del planeta, y no tiene taxis, no tiene vehículos. Las guías son las guías de calles, no sé si todavía se acuerdan que te vendía guías de calles en libritos, en librito amarillo, que era lo máximo cuando uno salía de viaje o dentro de las ciudades. Ahora lo tienes actualizado con el aparato, ¿no? Igual, aparecen nuevos servicios, ¿no? Como el scooter, por ejemplo, que utiliza justamente la geolocalización y las habilidades de Internet. Entonces, igual, estos cambios, ¿no? Igual la videollamada, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecen nuevos servicios y puedes hacer nuevas cosas con estos nuevos servicios. El hecho de que nosotros estemos compartiendo acá esta conferencia o este certamen implica justamente que tenemos, realmente no lo hubiéramos pensado el año pasado, ¿no? O hace 1 o 2 años, todo era físico. Quizás incluso después de que desaparezca la pandemia, vamos a seguir comunicándonos de esta manera. Entonces, estos son cambios cambios profundos, estos son cambios disruptivos, que hay que entenderlo bien, porque efectivamente destruye industrias y crea otras. Tenemos que saber en qué lado estamos.
cuando apareció el AutoCAD, ¿no? El dibujo asistido por computadora, esto fue un cambio tecnológico, no fue un cambio disruptivo. Pasamos de dibujar a mano a dibujar a máquina, como cuando pasamos de escribir a mano a escribir a máquina. Seguíamos escribiendo, ¿no? Y aquí seguimos dibujando. En este momento, la diferencia entre un procesador de textos y una máquina de escribir es abismal. En el procesador de textos puedes correr el diccionario, puedes evaluar gramática, puedes utilizar estilos, hacer tus índices automáticos, en fin. Algo que jamás podrías hacerlo con una máquina de escribir. Y es más, no necesitamos imprimir, porque lo tenemos todo en un PDF. Imprimimos ya la versión final. Las correcciones normalmente se hacen en PDF. Te envían el PDF o te envían el Word y sobre ese mismo Word haces tus comentarios y tus correcciones. Y finalmente, cuando el texto ya está terminado, lo imprimes. Igual es lo que viene, como la forma en la que trabaja BIM, ¿no? Muy a diferencia del dibujo acá, ¿no? Porque aquí lo que vemos en un dibujo solamente es lo que se expresa, lo que expresa el dibujante. No fue un cambio disruptivo, ¿no? La impresión 3D. Este es un cambio disruptivo, ¿no? Ahora mismo, en algún lugar del mundo, se están imprimiendo muebles, ropa, juegos, comida, hasta estaciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, alguna vez nos imaginamos que podría aplicarse sobre el metal, sobre el hormigón. En la figura que vemos se está imprimiendo una culata de carro. Entonces, obviamente, para fundir este tipo de estos repuestos, normalmente se utiliza, pues, enormes instalaciones, ¿no? Con instalaciones y además costosísimas. La posibilidad de imprimir esto, de llevarte esta máquina e imprimirla, incluso en una zona donde no hay acceso vehicular, es factible. Entonces, ¿qué nos trae este tipo de disrupción, ¿no? Que a lo mejor no va a ser necesario ya fundir estas piezas de metal en una parte y trasladarlas a otra. De repente va a ser más fácil simplemente mandar la información, mandar el código y que en la ciudad de destino se impriman estos objetos. Entonces está cambiando la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas. Por eso es que es un cambio disruptivo. Se habían hecho pronósticos del uso de esta herramienta, ¿no? Bastante optimistas. Sin embargo, han quedado atrás. La inversión en este tipo de objetos está creciendo mucho más allá de lo que se había pensado, ¿no? Las previsiones de Forbes señalan que va a crecer un 133%. Estados Unidos y China son los lugares donde hay mayor adopción de las impresiones 3D en el mundo. Entonces, esta introducción nos ayuda un poquito para pensar qué es lo que está pasando en el mundo, qué está sucediendo ahora. De hecho, estamos ya en la cuarta revolución industrial, ¿no? Lo que se viene a llamar la revolución digital. Los cambios disruptivos, la aparición de una cantidad suficiente de cambios disruptivos, han ido modificando, han ido generando revoluciones industriales, ¿no? Porque se generan tal cantidad de cambios, tal cantidad de servicios diferenciados, que se hace necesario un cambio, ya en toda la industria.
La diferencia está en que entre la primera revolución industrial en 1800 a la segunda pasó casi 100 años, ¿no? De la segunda a la tercera ya pasa mucho menos, ¿no? Entonces, la primera revolución, bueno, era generación de vapor, el telar mecánico. En la segunda revolución industrial ya empezamos a hablar de la cadena de vapor, aparece la energía eléctrica, las cadenas de montaje. Cerca de 1980, ya a finales del siglo XX, ya hay un mayor nivel de automatización, ¿no? Aparecen las computadoras, la electrónica, tecnologías de información, y ahora, 20 años después, ¿no? Ya empezamos a entrar a los sistemas, ya a la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde se caracteriza básicamente por la era digital. Tenemos sistemas ciberfísicos, ¿no? que mezclan justamente la generación física de objetos con los sistemas autónomos, productos inteligentes, el Internet de las cosas, la hiperconectividad, Big Data, etcétera, ¿no? Que caracteriza justamente a la cuarta revolución industrial. Igualmente, se había pensado en algún momento, ¿no? Por la ley de Moore, Moore había señalado de que cada 2 años se iba a mejorar, se iba a duplicar el número de transistores dentro de un microprocesador. Entonces, la informática basada en el silicio, ¿no? Iba a ir creciendo. Esto ha quedado un poco ya desactualizado. Ahora, tenemos que la informática está avanzando en otros campos, ¿no? No solamente ya en el silicio. Y lo que ha generado un salto tecnológico en el mundo es el crecimiento del aprendizaje automático. Entonces, la inteligencia artificial ya ha pasado de encontrar un gato en un video, ¿no? En 1912, ya a vencer campeones mundiales. La inteligencia artificial está alcanzando la inteligencia humana. Ya tenemos asistentes de voz inteligente en la mayoría en muchos aplicativos. Tenemos ya vehículos autónomos, ¿no es cierto?, que se estacionan solos o que conducen solos. Se hace más, el uso de estos se está haciendo cada vez más extenso, diagnósticos médicos, etc. Entonces, el aprendizaje automático, el lenguaje y la inteligencia artificial está cada vez más fuerte entre nosotros y está creciendo exponencialmente. ¿Y a dónde estamos llegando, no? Se entiende que en algún momento la inteligencia artificial va a alcanzar la inteligencia humana y la va a superar. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana está en una línea de crecimiento casi lineal. Sin embargo, la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial. Entonces, se ha previsto que ese punto de singularidad tecnológica va a llegar a cabo, pues, se va a producir en el 2033. Esto, señores, es de aquí 10, 15 años. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a pasar? ¿De qué manera vamos a aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia humana, para reforzar nuestra inteligencia? ¿O vamos a competir contra ella? ¿No? Entonces, se están generando cambios profundos en el mundo. Cambios profundos que de repente, a los cuales todavía de repente no estamos acostumbrados, no sabemos exactamente qué significa esto. Pero en este momento, ya en Europa y en el resto del mundo, se viene pensando de forma diferente. Los famosos KET, por ejemplo,
son ya tecnologías como políticas de desarrollo, políticas de país, ¿no? Los que son tecnologías que facilitan y facilitadores esenciales de la industria, ¿no? Son herramientas que proporcionan elementos tecnológicos indispensables para desarrollar nuevos materiales, nuevos productos, nuevos procesos, servicios, etcétera, que nos dé un mayor valor añadido. Pero ¿cuál es la característica de estas empresas? Que son tecnologías que debemos desarrollar, que un país debe desarrollar para mantener su competitividad, ¿no? Y además capitalizar nuevos mercados. Estas tecnologías se llegaron a definir justamente para definir hacia dónde, en qué debemos desarrollar. Y son estas, ¿no? Las nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología, desarrollo sostenible. Es decir, si el Perú quiere ser competitivo en la región, en el mundo, si el Perú quiere alcanzar nuevos mercados, capitalizar nuevos mercados, tiene que desarrollar estas tecnologías. Los políticos, ¿no? Todo plan de desarrollo que tengamos en el país debería ya incluir estas tecnologías. En lugar de estar de repente peleándonos o que los políticos estén peleando por una u otra cosa, deberíamos estar considerando esto para que el país pueda desarrollarse, ¿no? Sobre todo por los recursos que tenemos en la región. Recordemos que en la región hay, por ejemplo, tenemos uranio o hay las minas de litio, ¿no? Con los cuales se hace posible el uso de las baterías. Y que cobra cada vez más importancia, ¿no? La importancia o el poder del petróleo va reduciéndose y aparecen nuevas formas de energía, ¿no? Entonces, veamos esto, ¿no? O sea, tenemos que empezar a entender que ya el mundo ya ha cambiado, que el mundo ha entrado en una nueva tecnología, en una nueva era. Estamos ya dentro en el ámbito de la construcción, en lo que se llama la construcción digital. Entonces, no podemos seguir quedándonos en esto. Repasemos un poco cómo es que nosotros estamos trabajando, cómo venimos trabajando en el país. Desde hace 50 años venimos trabajando con un método continuo, ¿no? La realidad en el país es que nosotros, la inversión en infraestructura es en un 90% infraestructura pública. Es el Estado el primer inversor en infraestructura y solamente un 9% de infraestructura privada. Entonces, es muy importante las acciones que se tomen a nivel público sobre el impacto que tengan en la industria de la construcción. Ya se han definido brechas de infraestructura, ¿no? Tenemos brechas a largo plazo, 20 años, de 363.000 millones y brechas a corto plazo de 117.000 millones. O sea, el Perú necesita invertir en infraestructura y por lo tanto, este mercado o este sector es bastante promisorio, ¿no? Entonces, hay muy buen futuro del sector de la construcción. Pero, y es más, en este momento, tal como en el 2019, los policías y los médicos, ¿no? Los enfermeros, los trabajadores de la salud, los policías, en fin, han tenido que esforzarse por el país. Ahora nos toca a los ingenieros esforzarnos por
sacar adelante el país y sacar adelante la economía. Porque básicamente se va, como en gran parte del mundo, se va a apoyar en la infraestructura. Entonces, pero ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es la historia en el país? Toda la inversión en infraestructura, en gran parte tenemos obras paralizadas. Tenemos una baja ejecución presupuestal. ¿Qué implica esto? Que por más de que el Estado invierta y destine fondos a elaborar infraestructura, estos fondos no son gastados. Las obras se paralizan, las obras se detienen. Entonces, este dinero se devuelve. Entonces, ya no se trata de falta de dinero, se trata de deficiencias en la ejecución, en la gestión. Y por otro lado, tenemos grandes retrasos y sobrecostos que promueven o facilitan de alguna manera altos niveles de corrupción. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, se han hecho una serie de estudios, pero aquí me parece que es uno de los más importantes, que es un estudio que hicieron en el MEP, donde define que la principal causa de estos problemas es la deficiencia en la elaboración de expedientes técnicos. Los expedientes técnicos están mal hechos y eso genera una serie de problemas, ¿no? El otro, que bueno, tenemos desfases o deficiencias en el saneamiento legal del terreno. El otro es que tenemos procesos de selección que son bastante lentos, ¿no? Hay un alto nivel de consultas, un alto nivel que la gente no está de acuerdo, pues aparecen denuncias, en fin, en los procesos de selecciones que nos demoran, ¿no? Y finalmente también hay una falta de cumplimiento de los contratistas. Pero el principal problema sigue siendo la deficiencia en el desarrollo de expedientes técnicos. ¿Y por qué no podemos hacer expedientes técnicos bien hechos? ¿Qué sucede? Todo el mundo sabe que los expedientes técnicos salen mal y eso genera ampliaciones adicionales, etc. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente, tenemos dos principios del método tradicional, ¿no? que son en parte que explica lo que está sucediendo. Uno de ellos es que nuestro sistema está basado en la elaboración de planos. Nosotros construimos en base a planos CAD, que han sido elaborados en 2D, en dos dimensiones. Entonces, intentamos expresar en 3D lo que está en 2D, ¿no? Lo que nos está llevando, obviamente, a traducir y utilizar símbolos que no del todo no siempre significan lo mismo para el que lo hace como para el que lo escribe. Una línea punteada puede generarme paralizaciones de obras o procesos arbitrales y judiciales tremendos, ¿no? Una simple línea que en vez de ir punteada en vez de ser punteada ha sido línea continua, o en vez de ser línea gruesa fue línea delgada, en fin, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de la fragmentación de tareas. Entonces, este proceso, este método tradicional dentro de las entidades públicas propicia la estratificación de tareas, la fragmentación de tareas. Tienes una entidad que hace la formulación y que no necesariamente coordina como debería hacerse con las otras áreas. Mientras yo formulo, no siempre pienso en operación y mantenimiento. Una persona formula, el otro hace el expediente técnico y muchas veces se hace este expediente técnico muchos años después de que se ha aprobado el estudio de preinversión, obligando a volver a hacer varios estudios, retrabajos, ¿no? Generando mayor costo, pérdida de información, pérdida de actualidad. Terminamos los expedientes técnicos y estos expedientes técnicos muchas veces no han considerado los aspectos constructivos. Hay una serie de problemas que cuando tú empiezas a construir, el proyecto mismo tiene problemas. Entonces, hay pérdidas de información, no hay una unión no hay una integración entre todas estas fases. Siempre hemos considerado estas fases sucesivas, una detrás de otra,
extendidas en el tiempo, diferenciadas en el tiempo. Esto se hace en una época y esto se hace en otra, y diferenciadas por oficinas o entidades, ¿no? Esto lo hace una oficina, esto lo hace la otra y esto lo hace la otra. Esto lo hace el contratista. Este problema lo resolverá el estudios. No, este problema ya se resuelve en obra. Este problema lo resuelve el contratista. Entonces, finalmente, nadie resuelve el problema y el problema se va agravando. Entonces, ¿qué pasa cuando no solucionamos el problema? ¿No? Lo que vemos en pantalla. A medida que el expediente técnico está siendo desarrollado, ¿no es cierto? A medida que el proyecto avanza de ingeniería, documentación, construcción, el costo de corregir en un error es cada vez más alto. Y por otro lado, también la posibilidad de hacerlo, el poder hacerlo. En las figuras que vemos arriba, por más que nosotros quisiésemos cambiar o modificar este proyecto, ya no podríamos. Ya si nos damos cuenta del error, cuando ya está construida la estructura, ya no podemos cambiar. O el costo de cambiar es demasiado alto. El método tradicional justamente está allí, está basado en la documentación. Entonces, el mayor esfuerzo que nosotros hacemos es en la documentación. Y durante el proceso de selección y durante la ejecución de la obra, los proyectistas siguen trabajando, tienen que responder consultas y no pueden dedicarse a hacer un nuevo proyecto. Y esto es sumamente costoso. Esto es justamente lo que nos está generando los adicionales, porque el error se detecta ya en obra. En el BIM, lo que se hace es que todo el esfuerzo se desarrolla en el modelo de información, cuando estamos elaborando el modelo de información, antes de imprimir un solo plano. Aquí es donde nosotros desarrollamos todo el esfuerzo. Construimos virtualmente el edificio. ¿Qué nos permite esto? Que todos los problemas que se iban a producir en la obra real se producen en la obra virtual. Y por lo tanto podemos corregirlos fácilmente. Y fíjense en qué momento. En el momento en el cual cuesta menos y en el que tenemos poder para hacerlo. Entonces, si vemos que hay una columna que está atravesando un ingreso o una tubería que está atravesando una viga, la podemos modificar fácilmente sin mayor costo. Y ya una vez que este modelo está integrado, está definido, podemos imprimirlo. ¿Qué está haciendo esto? Lo que produce es que ya en gran parte del mundo se está utilizando esta metodología, ¿no? Son metodologías basadas en modelos de información. Entonces, cada vez en más partes del mundo se están utilizando, se está obligando a que toda obra pública se haga a través de estas metodologías, por la eficiencia. En el Perú, estamos viendo que cuando necesitamos eficiencia, cuando queremos asegurar la entrega de la obra en su plazo, estamos recurriendo a contratos G2G, ¿no? Para que una empresa extranjera aplique este método. También se ha sacado una normativa acerca de los proyectos especiales de inversión pública, en donde en este proyecto, ¿no?, se aplican modelos de gestión de inversiones, modelos de gestión diferentes, utilizando BIM. En un proyecto especial de inversión pública es obligatorio utilizar el BIM, ¿no? Entonces, esto nos está llevando justamente al uso de estrategias basadas en contratos estandarizados, contratos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a usar desde hace 50 años, hacer primero el expediente técnico, después sacar un proceso de selección, hacer después la obra. Estos procesos ya no resultan del todo útiles en el siglo XXI, y no para proyectos grandes. Entonces, esto ha ido generando una serie de cambios. Se ha visto la necesidad de modificar todo esto en el país. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, el decreto 237 de 2019 se ha planteado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Se fijaron aquí, el Estado fijó 9 puntos, 9 objetivos prioritarios, de los cuales el primero es el de infraestructura, ¿no? Dotar una infraestructura de calidad para el país. Y para cumplir estos objetivos, este objetivo prioritario, la primera medida es plantear un plan nacional de infraestructura.
que implica una serie de proyectos a los cuales se les debe dar una importancia especial porque me va a generar un efecto multiplicador en la industria. Y la segunda medida, una de las más importantes, es el uso de la metodología BIM, el uso de BIM como metodología. Entonces, bien, entonces vamos avanzando rápidamente. ¿Qué cosa es el BIM finalmente? El BIM nos permite la construcción virtual, nos permite el trabajo colaborativo, que los especialistas ya no trabajan por su lado, ya no hay una diferencia, ya no hay una diferencia entre expediente técnico, obra. Podemos unirnos todos para elaborar el modelo de información. La integración. Podemos integrar todas las fases del ciclo de inversión, podemos integrar todas las fases del ciclo de proyectos en un solo modelo, una sola, única fuente de verdad, ¿no? Y esto nos está permitiendo también mejoras en la calidad, la eficiencia, la transparencia. Podemos utilizar la estandarización. Podemos empezar a estandarizar modelos. Bien. ¿Esto qué implica, no? Los procesos nos están permitiendo generar un modelo y del modelo generamos los planos, generamos la coordinación 3D, los metrados, la detección de interferencias y la ejecución de las sesiones SAIS, ¿no? Las sesiones en las cuales me permiten evaluar entre todos los especialistas soluciones íntegras, soluciones generales. Entonces, Pablo, no sé si podemos soltar el videíto y lo cortamos rápido porque estamos con poco tiempo. Bueno, yo creo que continuamos nomás porque ya tenemos poco tiempo. Bien. Está la implementación BIM. La implementación BIM nos implica, ¿no es cierto?, ya el uso de dimensiones, el 3D, que es la coordinación 3D que hemos visto, el 4D, que es el uso del tiempo, le agregamos el tiempo a la coordinación 3D, lo que nos permite proyectar o hacer simulaciones de construcción, el 5D, que nos permite ya controlar el costo de la construcción, el 6D, que nos permite ya hacer análisis energéticos o ecoamigables, ¿no? que está alineado justamente dentro de los kits de los cuales conversamos en unas diapositivas, y la gestión del edificio. Es el uso del BIM con mayor impacto. Muy bien, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Cuáles son las políticas públicas? Uno, que ya tenemos un plan BIM. En el 2030, mediante el decreto supremo, dentro de estas medidas se ha planteado el desarrollar un plan BIM, ¿no? Que nos está permitiendo, que señala ya que en el 2025-2030 ya deberíamos estar implementando BIM obligatoriamente en el país. Chile a partir del 2020 ya viene implementando obligatoriamente en obras públicas. Este plan BIM, ¿qué incluye? ¿No? Incluye un diagnóstico inicial, líneas de acción y objetivos prioritarios, una estrategia para la implementación de estándares, implica una estrategia para el desarrollo de capacidades de las personas, una estrategia para la estandarización de los requerimientos, lineamientos para la incorporación de tecnologías habilitantes, metas para la adopción obligatoria, cuando se hace en el sector gobierno, en el gobierno regional, en el gobierno local, librería de objetos. Esta librería de objetos nos va a permitir estandarizar a nivel nacional nuestros acabados, diseños, costos, etc., ¿no? Y una estrategia para la comunicación y la difusión del uso. En resumen, este es el plan para elaborar, ¿no? Establecer el liderazgo. Se basa en 4 ejes fundamentales: la construcción del marco colaborativo, el aumento de la capacidad de la industria y la comunicación de la visión que estamos queriendo, con planes hasta el 2025-2030. Esto además ha venido con un cambio del marco normativo que ya se ha venido dando y quizás de repente pasó por desapercibido, pero este es todo el marco normativo de la implementación BIM que estamos viendo, ¿no? Ya a partir del 2018
la OCE saca un comunicado que habla de la implementación progresiva del BIM y que se señalará con un decreto supremo. En el decreto supremo 284 se define a la DGPMI del MEP para liderar esta implementación del BIM. INACAL también empieza a desarrollar, a sacar normas técnicas. Uno de los decretos más importantes es ya la implementación de BIM dentro como política de medida. Se hizo una RM242 que no ha sido todavía publicada, pero tenemos ahí un desarrollo también bastante importante. El decreto supremo 237 y el 289 que nos pone ya los principios y criterios para la implementación de BIM en el Estado. O sea, ya a partir de esto el Estado ya las entidades públicas pueden implementar BIM. Este año tenemos todo un marco normativo también que ha sido desarrollado, en donde aparecen los proyectos especiales de inversión pública, donde hay una implementación obligatoria del MEP, y también aparece la RD 007, donde ya nos dan los lineamientos para la implementación BIM en los 3 niveles de gobierno. ¿No? No es obligatorio en este momento el uso de implementaciones BIM por parte del Estado, pero sí ya está facultado, ya podemos hacerlo. Entonces, una entidad pública que quiere implementar BIM puede hacerlo, pero siguiendo obviamente estos lineamientos. ¿Hay nuevos marcos contractuales para proyectos públicos? Sí, hay nuevos marcos contractuales, también se han desarrollado. El artículo 212 del título 8 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en este momento nos plantea nuevas formas de ejecución de inversiones, ¿no? Nos plantea en el artículo 12, el título 8, la ejecución de obras que incluyen diseño y construcción. Este diseño y construcción no es igual al proceso que se planteó hace varios años. Nos obliga el uso, ¿no? Bajo un lineamiento de el estudio de ingeniería básica. Entonces, el estudio de ingeniería básica nos asegura que nos da más seguridad respecto a los costos y tiempos que se habían planteado inicialmente en un estudio de preinversión. También habilita ya la construcción fast track. Esto es el reglamento de construcciones vigente, que a lo mejor se nos ha pasado. Bueno, ¿no? La inclusión del estudio de ingeniería básica. El expediente técnico coloco la definición de un estudio de ingeniería básica respecto al estudio de un expediente técnico completo. Entonces, la implementación, la aplicación de estudios de ingeniería básica dentro de un proceso y el uso de contratos de diseño y construcción puede acelerar bastante la ejecución de proyectos. Obviamente, la norma no te dice que lo hagas con BIM, pero no te obliga a que lo hagas con BIM. Sin embargo, hacer un proyecto de esta naturaleza, de este riesgo, yo creo que debe necesariamente hacerse con metodologías que me aseguren que el expediente técnico va a estar bien hecho, que me aseguren la transparencia, ¿no es cierto?, de los metrados, de los costos, que me aseguren que el proyecto va a ser realizado con calidad, que el expediente técnico salga con calidad, y eso no lo puede asegurar el método clásico, ¿no? El método tradicional no nos puede asegurar eso. Bueno, igual reconstrucción con cambios también tiene herramientas que te permiten utilizar el BIM y te permiten utilizar el fast track. No te dicen que lo hagas. Sin embargo, como les comento, no puedes asegurar un nivel de calidad, de eficiencia con un método tradicional. Obras por impuestos también nos permite utilizar este tipo de herramientas, con mayor razón para asegurar, para tener más seguridad respecto a que el costo que está sacando la empresa sea realmente el costo real del proyecto. Entonces, el uso de estas metodologías beneficia a la empresa privada, ¿no?, que cuide su prestigio, beneficia a la empresa privada supervisora, a la entidad privada supervisora y, fundamentalmente, beneficia a la entidad que lo va a aplicar, que tiene seguridad de que los costos que se están sacando a través de una entidad, que los costos que está sacando la entidad privada son los costos reales del proyecto.
Y bueno, finalmente también aparecen los proyectos especiales de inversión pública, ¿no? Donde se generan funciones de gestión de proyectos, ¿no? Asistencia técnica para la gestión de inversiones y el uso de metodologías BIM, modelos contractuales de ingeniería de uso estándar, facilidades para licencias de construcción, liberación de interferencias, etc. Son proyectos que deben llegar, o proyectos o paquetes de proyectos que deben llegar por encima de los 1.500 millones de soles, ¿no? Y está sustentado básicamente en un equipo de gestión de proyectos, una oficina de infraestructura y un equipo de asistencia técnica especializada en gestión de inversiones. Bien, con esto terminamos la presentación. Por favor, si tuvieran alguna consulta. Gracias. Muchas gracias, Guido. Voy a ver ahorita mismo en el chat para ver si hay alguna consulta y poder leerla para poder resolverla. A ver, Guido, tenemos la consulta de Angie. La voy a leer. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, sí. Correcto. ¿Cuál es el valor real para el cliente de la gestión BIM en proyectos de edificaciones? Por favor, ¿podrías repetirme bien la pregunta? No te escuché bien. ¿Cuál es el valor real para el cliente de la gestión BIM en proyectos de edificaciones? Ok, una pregunta bien interesante. Cuando yo implemento BIM, debo de verificar, debo de identificar qué objetivos quiero alcanzar con esa implementación. O sea, el objetivo fundamental del cliente, que es el dueño del proyecto, es el dueño de la obra. Si es una obra pública, el dueño va a ser el Estado, ¿no? Si hablamos de una comisaría, ¿no es cierto? El dueño o el usuario de esto es obviamente todas las personas que viven alrededor de esa comisaría. Entonces tenemos que diseñar el proyecto, tenemos que diseñar para que cumpla las condiciones con las cuales ha sido diseñado para satisfacer los requerimientos de ese cliente final que es la comunidad. Si el dueño de esto es un empresario que quiere poner un hotel, entonces él es nuestro cliente y tenemos que satisfacer las necesidades de este cliente. Entonces, los objetivos son diferentes, ¿no? Los objetivos de una entidad pública, de un proyecto público, es tener una rentabilidad social. Los objetivos de una entidad privada es tener una rentabilidad económica. Ambos pueden ser satisfechos cuando definimos bien cuáles son los objetivos que queremos. ¿Para qué estamos implementando BIM? ¿Para esto o para lo otro? Si nosotros definimos los objetivos y aplicamos la metodología para cumplir esos objetivos, es decir, definimos nuestros objetivos BIM en función de los objetivos del cliente, si definimos los usos que le vamos a entregar en función de esos objetivos, definimos el contenido de los modelos de información, las entregas de información, etcétera, vamos a obtener beneficios que pueden ser medidos en función del valor que le está queriendo dar este señor, ¿no? Mejorar la rentabilidad. Mejorar el proyecto, pero entendamos que la rentabilidad no está solamente definida en que yo haga un mejor proyecto, un mejor expediente técnico. Al hacer un expediente técnico de calidad, eso me va a asegurar que mi obra puede terminar a tiempo. Pero además de eso, el expediente técnico tiene que tener ingeniería de valor. Tiene que tener condiciones que satisfagan, que den valor al cliente en lo que va a usar. ¿No es cierto? Que mejore los espacios de esa comisaría o de ese hotel, que optimice
el uso de ambientes, que satisfaga las necesidades reales de las personas que lo van a usar. ¿Y cómo podemos evaluar esto? Con una serie de herramientas que nos da justamente la coordinación 3D. ¿Qué otras ventajas me puede dar? Me puede dar ventajas en el momento de la construcción, ¿no es cierto? Yo, mientras construyo, puedo tener un control más eficiente de los pedidos de materiales que voy a hacer, de lo que me va a costar. Puedo hacer simulaciones de construcción antes siquiera de llevar una grúa a la obra. Me permite hacer ensayos justamente de la ubicación de las obras, por dónde van a entrar, por dónde van a salir, definir tiempos con mayor precisión, ¿no? Reducir justamente la incertidumbre que existe. Y fundamentalmente me va a permitir hacer una buena operación de mantenimiento. Es decir, si yo tengo un modelo de información, as-built, que está bien realizado, en el momento de hacer operación y mantenimiento durante muchos años, voy a poder hacer uso del modelo, como por ejemplo para arreglar una tubería, ¿no? Hay una tubería o aparece la filtración en alguna parte. Entonces, muchas veces los edificios grandes, si nosotros manejamos planos, son cientos, miles de planos que la persona que va a hacer el mantenimiento tendría que revisar, y la verdad no los hace. Si nosotros tenemos este modelo de información bien planteado, simplemente llevando una tablet o unos lentes conectados con la computadora y georreferenciados, vamos a poder identificar con solo apuntar el muro, por ejemplo, poder ver las tuberías sin recurrir a ningún plano. Entonces, y asimismo también puedo llevar un control más exacto de qué cosas estoy modificando, cuándo estoy modificando, o que los mismos extintores, por ejemplo, me avisen cuándo se van a vencer, ¿no? En fin, o sea, el uso de la metodología BIM es mucho más rico, mucho más productivo en la operación y mantenimiento. Pero para poder utilizarlo en operación y mantenimiento, tengo que desarrollar un modelo as-built en la etapa de construcción. Adelante, por favor. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias por la explicación y la respuesta a nuestra consulta. De todas maneras, agradecemos tu ponencia, Guido, y agradecemos a todos su participación. Los invitamos a seguir navegando en nuestra plataforma, donde podrán conocer nuestro programa de posgrado y recibir asesorías. Hasta la próxima oportunidad, Guido. Muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a todos.